Ya. Dáselo bien fuerte a Jesús. Aleluya. Y dile gracias. Dile conmigo, gracias Padre por todas tus bondades. Dile conmigo, gracias por cada bendición que tú has derramado en mi vida. Gracias, papito, por siempre cuidar de mí. Gracias. Gracias por cada instrucción. Gracias por tu cuidado en mi vida. Gracias por mi familia. Gracias, Dios, por todas y cada una de tus bendiciones. Hoy te alabamos a ti y reconocemos que todo viene de tu mano, Padre. Y te damos la gloria y la honra y el reconocimiento. Y te decimos, Padre, que hoy queremos aprender de ti. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdanos a poder entender lo que tú nos quieres hablar. Dile conmigo, Espíritu Santo, sé mi maestro, porque yo quiero aprender de ti. Hoy te doy gracias por tu presencia aquí y te doy gracias por ser mi maestro. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, voy a invitarles a que tomen su asiento y que se amarren los cinturones, porque vamos a despegar. La enseñanza hoy se llama Padres y esta es la número 3. Les recuerdo que aunque empezamos el Día del Padre, la razón no era precisamente por el Día de los Padres, sino que es algo, un tema que sana nuestro corazón. La semana pasada, desde la primer horario, me emocioné demasiado porque sentí que Dios me dio una palabra rema y me quedé en esa palabra rema, y yo creo que fue una bendición. Pero hoy vamos a ponerlo todo junto. Hoy vamos a entender un poquito más este tema. Les decía yo una declaración que hacía que el padre o un padre es elemental para el éxito de la persona. Es tan elemental, aunque yo sé que usted va a escuchar personas que dijeron o que dirían, bueno, pero yo conozco tal persona que no tuvo papá y es muy exitoso. Y quiero siempre ayudarle a usted a comprender que hay dos tipos de éxito. El éxito que tiene que ver con el reino de Dios y el éxito del reino de tinieblas. El éxito del reino de tinieblas acepta cualquier cosa, hay sus propias maneras, pero el reino de Dios funciona diferente. El reino de Dios se necesita un padre para que la persona pueda llegar a tener éxito. Otra cosa que definimos en el pasado es el éxito en sí. El éxito no tiene que ver con acumular riquezas, con acumular casas o carros, no tiene que ver exactamente con eso. Si nosotros no tenemos la voz de Dios que muriendo o terminando en esta tierra nos diga, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces todo éxito terrenal es en realidad un fracaso, pero una persona que tenga éxito eterno, aunque no tuviera éxito terrenal, tuvo éxito. Nunca se pierde en esas definiciones, pero no está peleado o condicionado como decir Dios, solamente quiero para ti el éxito eterno. No, Dios quiere tu éxito eterno y quiere éxito aquí en la tierra. Ahora, pero para que podamos comprender o para que podamos entender la importancia que Dios le pone a ese tema, damos esta declaración de que un padre es necesario para el éxito terrenal. Entonces alguien puede pensar, bueno, pues si yo no tuve padre, entonces ¿qué voy a hacer? Ok, lo vamos a entender un poquito más adelante, pero quiero decirle que Dios lo pone como no solamente como una condición, el tener un padre, pero también nuestra respuesta a nuestro padre. Por eso nos enseña o nos dice varias veces, dice, honra a tu padre y a tu madre,
dice, para que te vaya bien en todo lo que hagas en esta tierra y para que tengas larga vida sobre esta tierra. O sea, ese éxito está condicionado. No solamente necesito un papá, porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que hagas. Si no tengo papá, ¿a quién honro entonces? ¿Y cómo me va a ir bien si no honro? Entonces, si quiero honrar, voy a necesitar un papá. Pero vamos a entenderlo un poquito más y un poquito más. Entonces, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, ¿por qué era tan importante un padre? Bueno, porque un padre es el diseño de Dios. Dios no puso a los hijos solos, sino que puso a Adán y a Eva juntos, los hizo un matrimonio y de ahí sacó hijos para que Adán pudiera pasar toda su sabiduría. No solamente Adán, pero cada padre pasara toda su sabiduría que había recibido de Dios, porque toda sabiduría viene de Dios. Dios es la sabiduría. Mi conocimiento de Dios, o la sabiduría que yo he recibido de Dios, se supone que yo la pase a mis hijos. Entonces mis hijos, si les enseño la sabiduría de Dios, ellos tienen más oportunidades de ser más exitoso que yo. ¿Por qué? Porque yo les di todo lo que yo había recibido de Dios, más lo que ellos recibieron de Dios. Entonces ahora ellos pueden ser exitosos. El principio, dice la Biblia en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que si yo le voy a pasar la sabiduría a mis hijos, les voy a pasar en principio el temor de Jehová. Dile al que está a tu lado, el temor de Jehová. Así que si yo paso sabiduría, estoy pasando el temor de Jehová, porque ese es el principio de la sabiduría. Entonces, personas batallan, recuerdo mucho, para entender digamos, el temor de Jehová, porque lo confunden con miedo a Dios, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Siempre recuerdo cuando hablo de esto, de una persona que es muy famosa en la televisión, y un día dijo, yo ya no quise ir a la iglesia porque yo no puedo entender un Dios que quiere que tengamos miedo de Él. Pero Dios no quiere que tengas miedo de Él. Él quiere que tú tengas el temor de Jehová, porque ahí empieza la sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando una persona tiene el temor de Jehová, sabe todo lo que Dios ha dicho en la Biblia es correcto. Todo lo que Dios dice es verdad. Si Él dice que tengo éxito así, así va a funcionar. Entonces, cuando un padre tiene la sabiduría en cualquier nivel que lo tenga y tiene hijos, él se debería de preocupar de pasar esa sabiduría a sus hijos, y que sus hijos después de él pudieran tener mayores oportunidades de éxito. Ese es el deseo de Dios. Entonces, el asunto es que ¿qué ocurre? La pregunta viene: ¿qué ocurre si mi padre fue ausente? No tuve papá. O tú piensas como mamá que no tiene esposo, pero tienes hijos, y dices, pero entonces mis hijos no tienen chance de éxito. Y eso es precisamente lo que quiero traer a tu corazón. Es necesario un padre, pero ¿qué si no hay un padre? ¿O qué si el padre que estuvo no pasó la sabiduría? ¿O qué si el padre estuvo, pero nunca tuvo sabiduría de Dios, nunca tuvo temor de Jehová, siempre tuvo dudas de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué le va a pasar a los hijos? No tiene ninguna chance de tener éxito, porque Dios lo condiciona. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Pero ¿a quién honrar si no está ahí? ¿Cómo voy a honrar a alguien que no está ahí? Entonces no puedo honrar, no puedo tener éxito. Ahora, ahí es donde entendemos
la importancia del evangelio, pero también ahí es donde encontramos el gozo más abundante, que sin tener ninguna oportunidad de tener éxito, Dios nos guía a Jesucristo, y a través de Jesucristo nos guía al Padre eterno. Y ahora, aunque no había oportunidad, cuando Jesús viene a nosotros, nos abre la puerta y nos dice: ven para que conozcas a tu papá eterno. Esa es la maravilla del evangelio. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesucristo por traernos el evangelio? Entonces necesita cada persona conocer a Jesús, porque Jesús es el que nos introduce al Padre. Sin Jesús no podíamos ir al Padre. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es lo que nos abre a nosotros la puerta, es lo que nos sana. En Juan 14:6 Jesús dijo a la gente, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cada persona que tuvo un papá que no tuvo sabiduría, o de plano su papá no estuvo ahí, o estuvo ahí pero parecía que no estuvo ahí porque no entendió el propósito de Dios para él ser padre. Cuando una persona llega a Jesucristo, Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cuando vas a Jesús, Él te dice: pásale, aquí está el camino, el Padre está aquí. Conoce a tu papá verdadero. Y una vez que conoces a tu papá verdadero, entonces los vacíos que había en ti son llenados. Ahora tienes éxito, no para mostrarle nada a nadie, no de tu arrogancia, no de tu humillación, sino de un corazón sano, porque puedo. Diga conmigo: porque puedo. O sea, soy exitoso porque puedo. Diga conmigo: soy exitoso porque puedo. No es para demostrarle nada a nadie, no es para, maravillar a nadie, no es para sentirnos aceptados de nadie. No, solo soy exitoso porque Dios, mi papá, es perfecto y llena todos mis vacíos, y ahora puedo vivir en esa victoria. Así que cuando yo voy a mi papá, Él me enseña, porque es mi papá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya conocieron a Jesús? El camino, la verdad y la vida, y Él te llevó al Padre. Y cuando te lleva al Padre, el Padre te dice en uno de sus primeros mandamientos con promesa, y te regresa otra vez y te dice: hijo, yo quiero bendecirte, pero honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida también. Y tú te quedas como: oh, ¿cómo? Pues ya tú eres mi Dios, tú eres mi papá verdadero, a ti te quiero mucho, te amo, te adoro. Y el papá: sí, hijo, pero tengo un requisito para ti, porque yo soy tu papá, te voy a enseñar. Y el principio de de que tú puedas ser prosperado, que tú te pueda ir bien en la tierra y puedas vivir una vida larga, es honra a tu padre y a tu madre. Y tú te quedas: pero Dios, yo te adoro a ti, tú eres mi verdadero papá. Y Él te dice: sí, hijo, pero el mandamiento es la instrucción esta: tú no puedes avanzar si tú no honras a tu padre y a tu madre. Y entonces la persona entra en un conflicto, porque si el papá no estuvo presente, o si el papá fue terrible. Y cuando yo hablo de esto, bueno, yo tuve un buen papá, y yo no había escuchado qué tan terrible podía ser un papá, pero entre toda la iglesia he escuchado tantas historias. En algunas de las historias yo decía: wow, ¿dónde vive para llevar a Vidal y a Obed y echárselo? No crean que iba a ir yo, ¿verdad? Pero no, les mando a Edgardo. Y yo pensaba: wow, esa persona no debería haber sido padre. ¿Por qué Dios lo dejó ser padre? Y estaba a punto como decir: no, ese papá sí no se merece que lo honres, porque fue un monstruo en vez de un papá. Pero la Biblia no cambia
Y no dice, pues a menos que sea un monstruo tu papá, no lo honres. Todavía sigue condicionando el éxito a honra a tu padre y a tu madre. Y tú vas otra vez, Dios, sí, Dios, te amo a ti, tú eres mi verdadero papá, porque el que tenía era terrible. Y él te dice, sí, hijo, pero tienes que honrar a tu padre y a tu madre como quiera. Y tú entras en un conflicto. ¿Cómo voy a honrar a ese señor si me trató mal, si estuvo ausente, si nunca me dio nada, si me menospreció, me despreció, me habló feo, me lastimó, etcétera, etcétera, etcétera? Historias que no queremos saber porque son terribles. Y la persona entra en un conflicto. Pero él te dice, hijo, es que si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, yo tampoco te puedo perdonar a ti. Así que te tengo que enseñar en principio sabiduría. Si tú quieres ser perdonado, necesitas perdonar. Entonces, Señor, pero esto es muy difícil, me la pones muy difícil. Sí, hijo, lo sé, pero quiero que seas exitoso en esta vida y que tengas larga vida sobre la tierra. Pero, Señor, es muy difícil. Y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús fue a la cruz, primero fue escupido, fue abofeteado, le clavaron una corona de espinos en su cabeza, le azotaron las espaldas, le abrieron toda la espalda, eran heridas por todos lados de su espalda, clavaron sus manos, clavaron sus pies. Y cuando estaba en la cruz, nadie se merecía su perdón, y clamó al Padre y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tu papá hubiera sabido lo que hacía, nunca lo hubiera hecho. Todos los errores que cometió tu papá contigo, si él hubiera sabido, no los hubiera cometido. Tú piensas, pero sí sabía lo que estaba haciendo y ya era un adulto. Sí, pero no sabía lo que hacía. Así como aquella gente entregó a Jesús a la cruz y Jesús dijo, no saben lo que hacen. Si supieran, no lo hacían. Y clamó al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente no estaba arrepentida. O sea, si yo voy a perdonar cuando alguien esté arrepentido, entonces nunca voy a poder vivir una vida de victoria. Nunca voy a poder vivir una vida de éxito, porque muchas personas no se van a arrepentir. La gente en la cruz de Jesús no estaba arrepentida, pero Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, entonces tenemos una fortaleza para perdonar. Tenemos una fuerza para perdonar y se cumplen muchas cosas porque perdonamos, nosotros somos perdonados, porque perdonamos a nuestros padres sus errores, nuestros hijos también empezaremos a sembrar y nuestros hijos también perdonarán nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Así que entre más yo soy sanado, entre más soy liberado, entonces ahora estoy como tomando la enseñanza del papá eterno. El papá me dice, eterno me dice, hijo, para poder tener éxito necesitas honrar a tu padre y a tu madre. Y hoy yo pensé que ya te tenía a ti como papá. Sí, hijo, yo soy tu papá eterno, pero igual tienes que honrar a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien en todo lo que emprendas. Y tú batallas para entender, pero una vez que tú eres obediente, tú vas a mirar cómo este es uno de los ingredientes muy importantes, decía la semana pasada, uno de muchos ingredientes que te van a llevar a una vida de éxito. Y algunas veces uno piensa, bueno, tolerar, pues lo entiendo, pero tolerar, pero ya honrar, si no se lo merece, ya honrar es otra cosa. Pero esa es la fórmula de Dios. La fórmula de Dios para que yo sea exitoso es honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿cómo lo hago? Y es bueno entenderlo esto, porque hay veces que las personas no entienden esto. Por ejemplo, hace unos años, platicando con un amigo,
me decía que en su iglesia donde él atendía, era una iglesia muy pequeña, y el pastor predicaba y decía, bueno, este es el tiempo de ponernos a cuentas todos con todos. Y entonces, ¿quién quiere ser el primero en pedir perdón? Y una persona por allá se levantaba y dice, básicamente en la iglesia eran 3 familias, y uno que otro ahí que no tenía la familia, pero en una era el papá, la mamá, los tíos, los primos, y era una familia grande que se sentaban acá, y eran los González, los Hernández y los Martínez, y así estaban sentados. Entonces pasaba uno de los Martínez y decía, pues yo hoy quiero perdonar a los González porque ustedes son bien envidiosos, y siempre andan haciendo esto y aquello, y a mí me cae muy gordo lo que ustedes hacen, pero hoy los perdono. Entonces imagínense. Entonces luego esta semana platicábamos con una pareja, mi esposa y yo, y nos decía esta persona que el pastor terminó el mensaje y dijo, si alguno tiene que pedir perdón, pida perdón para tomar la Santa Cena, póngase a cuentas con las personas. Y dice, pues yo pensé, yo no tengo a nadie, problemas con nadie, yo estoy bien. Y dice, yo estaba sentada con mi hermana, dice, y en eso vemos a una persona que se para y viene en camino, y yo hasta me la imagino avanzando y llegando más cerca hasta que ya está aquí. Pues ¿qué hace aquí? Les dice, hoy les quiero pedir perdón porque ustedes me caen bien gordo, pero les pido perdón. Las odio, pero les pido les pido perdón. Y yo dije, no, bueno, eso es, imagínate, tú llegas con tu papá y le dices, papá, te perdono por todas las cosas feas que hiciste conmigo. Y tu papá todo así, ¿no? Ya, para mí, yo le llamo a eso vomitar sobre otra persona, ¿no? No, eso es con Dios, tú y Dios. Dios, yo perdono a mi papá todos los errores, cuando no me dio de comer, cuando me maltrató, cuando esto, cuando lo otro. Eso es delante de Dios. Eso es delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hablar con mi papá? Si lo tienes, ¿no? Si lo tienes, ¿qué es lo que yo tengo que hablar? Más bien, tu bendición o tu prosperidad en esta tierra no depende del mal que te haya hecho tu papá y que tú lo perdones. No, depende en que tú honres a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando fallas en honrar a tu padre y a tu madre, es ahí donde está el argumento. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito arrepentirme delante de Dios. Y si tengo a mis papás, entonces puedo ir a mi papá y decirle, papá, yo te quiero pedir perdón porque no supe honrarte como debería honrarte. Yo quiero ser exitoso en la tierra, quiero tener una larga vida, pero yo sé que no te honré como debía. Y ahí puede que tu papá se arrepienta o puede que no se arrepienta nunca, pero ahí tú rompes los argumentos. ¿Cuántos están entendiendo? Y delante de Dios, entonces tú dices, Dios, yo perdono a mi papá. Pero eso no es algo que le dices a tus papás, porque entonces ya es un maltrato a los padres. Y ya, si ya tu papá ni sabía que tú tenías problemas, ya ahora lo sabe y ahora está peor que antes. Entonces, ¿cuántos están entendiendo hasta ahorita? ¿Sí están entendiendo hasta ahorita? ¿Me explico en eso? Bueno, es bien importante que lo tengamos claro. Ahora, si tus papás ya no viven, entonces es con Dios todo. Dios, me arrepiento de no haber honrado a mis padres. No los honré cuando debería haberlos honrado, perdóname. Y la Biblia dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, por otro lado, conocemos a Dios el Padre como nuestro Padre, y Él es perfecto. Él no tiene mancha, Él todo lo hace perfecto. Así que todos los vacíos que dejó mi Padre terrenal,
si conozco a través de Jesucristo al Padre eterno, entonces Él puede sanar todas mis heridas y Él puede llenar todos los vacíos que yo tengo. Porque si yo quiero vivir la vida con esos vacíos, con esas heridas, yo nunca voy a ser feliz y no voy a conquistar. Algunos piensan, bueno, yo he conquistado, pero hay veces que lo que nosotros vivimos, nosotros pensamos que eso es éxito. Pero Dios dice, no, yo tengo un éxito verdadero para ti. Cuando Jesús habló de esto, lo llamó, yo tengo una vida abundante. Diga conmigo, vida abundante. Entonces, esa vida abundante va a venir cuando nosotros conozcamos la sanidad a través de nuestro Padre eterno, y el Padre eterno nos va a guiar en la sanidad, nos va a decir, hey, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces vas a empezar a cambiar tu lenguaje. Si tus padres ya no están, entonces tú vas a recordarlos, pero vas a recordarlos con honor. No vas a hablar criticándolos, quejándote, porque si no vences esa batalla, entonces cuando tengas problemas con tu esposa o con tu esposo, vas a batallar. ¿Por qué? Porque las heridas de tu niñez todavía te siguen afectando. Te van a afectar en el trabajo, no vas a poder tener paz con las personas, te van a afectar con tus hijos. O sea, todo lo que tú no arregles de tu niñez en Jesucristo, entonces se va a reflejar en tu vida y vas a vivir una vida limitada. Pero Dios tu Padre te va a guiar y te va a decir, hijo, aprende a perdonar, aprende a honrar, y si tú honras, yo me voy a encargar de que todo lo que hagas te vaya bien y que tenga larga vida sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para el éxito, explicábamos la semana pasada que nos ayudaba conocer al Padre bondadoso, el Padre bueno. ¿Se recuerdan cuando empezamos hablando de Jesús, hablando con la gente y diciendo, oigan, ¿ustedes por qué creen que ustedes son más buenos que Dios? ¿Cómo se imaginan que van a ser más buenos que Dios? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, y si le pide pescado, le da una serpiente? Y les dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabrá dar cosas buenas a los que se lo pidan? Y tú entonces conoces al Padre bondadoso. Tú dices, wow, ese Padre sí es bondadoso, porque no carece de recursos, todo lo tiene. Pero curiosamente, hay veces que uno piensa que ser un Padre bondadoso es, mis hijos me piden algo y ya estoy ahí. No me pueden decir rana porque salto. Entonces, no, ser un padre bondadoso no siempre quiere decir eso. Hay veces que tú haces que tus hijos aprendan a... Es el mismo pasaje que estaba leyendo ahorita, bueno, que estaba citando, que Padre de ustedes, papá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama a la puerta, se le abrirá. O sea, ese es el Padre bondadoso. Pero el Padre bondadoso no es como que tú le pidas y ya salta. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, mijo? Porque es muy bueno. No, el Padre bueno te hace pedir, te hace buscar y te hace llamar. Ya lo entendimos la semana pasada, ¿no? Pide, sigue pidiendo, sé constante, sé persistente, para que cuando tengas el resultado, tú tengas gratitud en el corazón. Busca, porque no va a venir a la intemperie, no va a estar ahí. No, tienes que buscar y tienes que llamar. Ese es el Padre bueno. ¿Cuántos están aprendiendo del Padre bueno? No siempre es como que, papi, dame $100, ahí te van. No, ojalá fuera así, ser un Padre bueno, ¿verdad? Pero ser un Padre bueno, un Padre bondadoso, era parte de lo que nosotros necesitamos para una vida exitosa. Si tú no tuviste un Padre bueno, entonces la invitación es que conozcas a tu Padre eterno y puedas recibir toda su bondad,
para que tú llenes ese vacío del corazón. Ese padre que te instruye y te dice, honra a tu padre y a tu madre, también quiere enseñarte su bondad, pero no una bondad como tú te la imaginas, sino que te enseña a pedir, a buscar y a llamar. Eso es parte de lo que tú necesitas, y lo hablamos un poquito la semana pasada, pero no es todo lo que tú necesitas. Se recuerdan que no solamente se cocina un pastel con una instrucción o con un solo ingrediente, pero hay más que esos. Así que no solamente necesitas la bondad de un padre para ser exitoso, pero necesitas la disciplina de un padre para ser exitosos. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, recuerda que Jesús habló de la bondad acerca del Padre, que le da al que busca, al que pide y al que llama. Pero en Hebreos 12, versículo 5 al 11, nos habla de ese Padre que también nos da disciplina. Ahora, disciplina es algo que nosotros necesitamos también. Podría ser que no es exactamente lo que queremos, pero lo necesitamos. Y si no lo entendemos, este tema, entonces vamos a, digamos, confundir la disciplina del Padre con el trabajo del diablo. Y vamos a estar confundidos y no vamos a entender. Pero necesitamos no solamente la bondad del Padre, sino la disciplina también del Padre. Es necesaria tanto la una como la otra. Ahora, esto no está en el Antiguo Testamento, pero mencionamos las semanas pasadas que cuando Dios habla en Malaquías, es 400 años del Mesías, tratando de arreglar al pueblo, tratando de enderezar al pueblo. Pero ese fue el último intento de muchos intentos. En muchas ocasiones ellos eran bendecidos, pero se apartaban al pecado, Dios los disciplinaba, y luego ellos sufrían, y luego se arrepentían, Dios los perdonaba, y luego se volvían a Dios. Pero otra vez pecaban, otra vez desobedecían, Dios los disciplinaba, venían naciones extranjeras, los azotaban, les robaban, etcétera, etcétera, y luego otra vez se arrepentían y otra vez venían a Dios, y así eso se repetía una y otra vez, y después de tantas veces viene Malaquías con el último mensaje. Bueno, eso que hacía Dios con el pueblo de Israel, de disciplinarlos, no paró ahí. No fue como algo del Antiguo Testamento, como si Dios, el Padre eterno, ya hubiera cambiado sus tácticas y ahora solo es bondadoso, solo al que pide, busca y llama les da. No, pero en el Nuevo Testamento nos explica que Él todavía, como un buen padre, provee disciplina. Ahora, si nosotros escapamos la disciplina, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, a veces me dice, necesitas hablarle más dulce a las niñas, y yo le digo, sí, voy a tratar de ser más dulce, nada más no se te olvide que yo soy el papá y tú eres la mamá, tú eres la dulce, tú eres la dulce, no quieras que yo actúe como mujer, yo soy un hombre, se supone que así sea, yo no quiero parecer tú eres tú, yo soy yo. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, que cada uno creamos un balance perfecto. Entonces, pero también está la otra parte, que hay veces que el esposo, con tal de no tener problemas con la esposa, entonces la esposa, él le quiere dar ane a los niños, pero la esposa le dice, no le des ane. Y luego él, bueno, pues viva la paz con la esposa, no, mejor no digo nada. Y entonces el padre no le da lo que los hijos necesitan. Los hijos necesitan bondad, pero también disciplina, el ane. Entonces, si no proveemos las cosas por tal de que no haya problemas, ok, entonces estamos mal. Necesitamos ir al lugar correcto
y encontrar el balance correcto. ¿Qué se necesita para que mi hijo sea exitoso? Él necesita disciplina. No solamente mis hijos en la sangre, pero mis hijos en la fe. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Necesita disciplina. Necesita disciplina. Así que, pero muchos en ese momento de la disciplina, eso no les parece, no les gusta. Y vamos a entenderlo un poquito más en Hebreos 12, 5 al 11. Recuerde, estaba en el Antiguo Testamento, lo vimos en el inicio, cómo el pueblo de Israel era disciplinado, se volvía a Dios, etcétera, etcétera. Todo se repitió una y otra vez. Pero aquí nos habla en el Nuevo Testamento que Dios como Padre, Él sigue haciendo lo mismo, sigue mostrando bondad y sigue disciplinando. Dice así, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿No menosprecies qué? O sea, no la pongas como algo que no está ahí, no la tomes a la ligera. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, cuando alguien me reprende, o cuando Dios me reprende, puede ser a través de su palabra, puede ser a través de mi líder, y entonces actúo como un niño que se va y ya no quiere hablar. Es más, me voy de esta iglesia, aquí no hay amor. No funciona así. No menosprecies la disciplina cuando eres reprendido. No desmayes cuando eres reprendido. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando somos reprendidos por Él, hay veces que pensamos, ¿qué es lo que, cuándo me reprende Dios? Porque yo creo que a mí no me ha reprendido. Bueno, si eres hijo, te ha reprendido. Si eres hijo, te ha reprendido. Pero hay veces que tú piensas: quién sabe qué mala suerte tengo. Se me ponchó el carro, se me descompuso, me lo chocaron, me enfermé, etcétera, etcétera. Quebró el negocio. Perdí este negocio, perdí otro negocio, perdí esto, perdí lo otro. Y tú piensas: ¿sabe qué pasará conmigo? Pero Dios dice: hey, ¿yo soy tu papá o no soy tu papá? ¿Cuántos tienen a Dios por padre? Entonces, Él no pierde el control. Él nunca duerme. Cuando Él permite que yo viva algo que me aflige, probablemente me está disciplinando, probablemente me está enseñando. Dice: no la menosprecies, no desprecies o menosprecies, y no desmayes cuando Él te disciplina. Y luego dice: porque el Señor al que ama, ¿sí está acá? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, ¿alguien está viviendo algo que le aflige? ¿Está viviendo algo que le aflige? Una petición no contestada, algo que nada más es como si Dios no oyera tu oración. Es como si yo quisiera que mis finanzas cambiaran, pero no cambia. Probablemente Dios te está hablando. Cuando la Biblia dice que la esperanza que se demora es congoja del corazón. ¿Algo te acongoja? ¿Algo te quita el sueño? ¿Irá a pasar esto o no irá a pasar? ¿Iré a encontrar el hombre de mi vida o la mujer de mi vida y no pasa nada? ¿Iré a encontrar solución en mi problema de matrimonio, o mi problema con mis hijos, o mi problema financiero, o mi problema de salud? Iré y empieza a pensar como si Dios no es tu papá y como si Él perdió el control. No, si tú conociste a Jesús, Él te presentó al Padre. Ahora tienes que tener claro que nada está fuera de su control, y cuando Él te toma como hijo, te disciplina y te azota. ¿No les parece fuerte esa cosa?
esa palabra, o sea, me gustaría que no estuviera escrita, pero aquí está escrita y yo tengo que enseñarla, ¿no es cierto? Pero dice, azota al que recibe por hijo. Entonces, esto solo es para hijos. Dile al que está a tu lado, esto es solo para hijos. Y luego dice verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Wow, o sea, ¿qué es aquel hijo cuyo padre no disciplina? Es como un hijo que va al fracaso o que va a vivir una vida de fracaso. Ahora, si tú quieres que tus hijos vivan una vida de éxito, predícales todo lo que está en la Biblia, no les detengas nada. ¿Cuántos están de acuerdo? O no, todo solo algo positivo. Algo positivo, pastor, por favor. Algo que me haga salir más entusiasta de aquí. ¿Cómo que Dios disciplina? ¿Cómo que? No necesitamos solamente conocer el lado del Padre bondadoso, pero necesitamos el lado del Padre que disciplina. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y luego va a responder, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos han sido ¿qué? Participantes. O sea, no hay aquí alguien que sea hijo de Dios que no haya participado de las disciplinas de Dios. Todos, Pedro, Juan, Jacobo, los discípulos, todos los hijos de Dios vivieron la disciplina de Dios. Si usted es un hijo de Dios, tiene que tener claro y tomar de la disciplina de Dios. Dice, entonces, o sea, de la cual todos han sido participantes, y está contestando la pregunta anterior, que si un hijo no se disciplina, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Y tú te quedas, wow, qué palabra tan fuerte. Ahí se da cuenta usted que para que haya un hijo exitoso se necesita un padre, porque Dios dice no se puede de otra manera. Por eso no los voy a dejar bastardos, los voy a disciplinar, los voy a corregir. Entonces dice, sigue diciendo, ¿cuántos están entendiendo hasta aquí? Ok, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Bueno, algunos de nosotros no venerábamos a nuestros padres porque no entendíamos. Dice, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Cuántos quieren vivir? Jesús lo dijo de otra manera. Dijo, vine para darles vida y vida en abundancia. Y aquí dice si escuchamos, obedecemos al Padre, dice, de los Espíritus, viviremos. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es nada que Dios hace, nada que te angustia y que Dios lo permite en tu vida, es nada más porque sí. No, en todo hay un propósito. En toda disciplina de Dios hay un propósito. Ahora, ¿debería estar feliz? Bueno, no exactamente, pero sí tengo que tenerlo claro. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, Él los está diciendo, miren, yo los entiendo. Cuando tú no recibes la respuesta, cuando algo te va mal, cuando algo te aflige, los entiendo, no es causa de gozo, es congoja del corazón. La respuesta que se demora es tristeza del corazón. Dice, yo lo entiendo eso. Yo entiendo que no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero está bien que tu tristeza te lleve al quebrantamiento. Dios en la tristeza ahí nos lleva a quebrantarnos
de una manera que de otra forma no podríamos quebrantarnos. Dice, pero después, ¿qué pasa después? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que no parece que trae algo positivo lo que estoy viviendo, no parece que trae algo bueno, pero Dios dice, trae algo bueno. Así que cuando tú estás viviendo cualquier aflicción, dile, tú eres mi papá y tú estás en control. Yo sé que conmigo no se mete el diablo para nada, porque tengo una protección. Tú eres mi papá y tú me cuidas. Tú eres bondadoso, pero tú también disciplinas. Dios, enséñame, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me quieres enseñar? Y lo que tú pensabas que no podías cambiar, lo he dicho otras veces de la gente que piensa, bueno, es que genio y figura, eso es lo que dice la gente, pero Dios dice, no, déjame te meto a la disciplina y vas a ver si no cambias. Ouch. Entonces, si no quieres pasar por la disciplina, pues entonces desde antes dile, Dios, cámbiame el corazón, cámbiamelo. Di conmigo, Dios, cámbiame el corazón. Ahora, ya estás viviendo disciplina, porque dice que todos los que son hijos, todos son participantes de la disciplina de Dios. Ya Dios está trabajando en tu vida. Los hijos de Dios pasan cosas negativas igual que los que no son hijos de Dios, pero los hijos de Dios saben que su papá está en control y que está trabajando en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, Dios está trabajando en mi vida. Así que un padre establece un balance perfecto que necesitamos. Necesito conocer al Padre bondadoso y necesito conocer al Padre que provee disciplina. No solamente necesito uno. Yo sé que todos quisiéramos solo tener al Padre bondadoso, pero Dios dice, no, quedarías incapaz de conquistar lo que yo quiero que tú conquistes. Pero si aceptas mi disciplina, no va a ser en vano, va a ser para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que abre el corazón, mantén el corazón abierto para que Él pueda hacerlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona en una manera más práctica? Bueno, Proverbios 15:31 lo explica un poquito más sencillo y dice, los oídos que escuchan, dice, las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. ¿Qué son esas cosas que me causan angustia? ¿Qué son esas cosas que me causan dolor? ¿Qué son esas cosas que quisiera que ya Dios resolviera y no las resuelve? Esas son las amonestaciones de la vida. La vida te presenta situaciones, pero es tu papá Dios trabajando en tu vida. Hay un pasaje que me encanta siempre y dice así, dice, cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Voltea ese versículo para poderlo entender. Cuando los caminos del hombre, escuche bien, no le son agradables a Jehová, ni su esposa está en paz con él. Ni sus hijos están en paz con él, menos su suegra. Entonces tú ahí aprendes, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Hijo, te quiero enseñar a amar. Ok, Dios, voy a amar, voy a amar. Te quiero enseñar a amar de verdad cuando tú empiezas a orar por esa persona que te causa dolor, cuando tú empiezas a bendecir en lugar de maldecir, cuando tú regresas bien por mal. Wow, esas son las instrucciones de nuestro papá. Y cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cuántos están entendiendo? Ponte de pie y vamos a orar juntos. Sé que todos vivimos la disciplina del Señor. Sé que todos enfrentamos situaciones
donde Dios está trabajando en nosotros. Hoy te invito a cerrar tus ojos y decirle: Dios, gracias por enseñarme a honrar a mi padre y a mi madre. Gracias por llenar cada vacío de mi corazón y enseñarme a que yo necesito honrar a mi padre y a mi madre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ser siempre paciente conmigo. Gracias por llamarme a través de la disciplina, por disciplinarme. Gracias. Gracias, Dios. Ayúdame a abrir mis ojos y a entender lo que tú quieres hacer en mí, lo que tú quieres sacar en mí. Dile: cámbiame, Dios. Moldéame a tu imagen. Haz todo lo que tú quieres hacer en mi vida. Ayúdame, papito. Ayúdame a escuchar tu voz en las amonestaciones de la vida. Ayúdame a escuchar tu disciplina en cada amonestación de la vida, en cada contratiempo, en cada respuesta que no he tenido, en cada esperanza que se demora. Padre, te pido perdón por el tiempo que no seguí tus instrucciones, pero hoy quiero seguir tus instrucciones. Hoy quiero arrepentirme con todo mi corazón de no haber honrado a mi padre y a mi madre. Quiero conocerte a ti, Padre, más y más. Quiero estar atento a tu bondad, pero también quiero estar atento a tu disciplina. Abre mis oídos, abre mis ojos, hazme sensible, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen? Hola, ¿cómo están? Qué emoción haber estado en medio de la alabanza y de la adoración, pero aún más cuando tengo la oportunidad de compartirte principios de parte de Dios que son de mucha bendición y que tienen todo el poder para cambiar el destino de una vida. ¿Sabes que cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, no tenemos ningún problema para separar la parte que a Él le corresponde? Porque tenemos muy en claro que todo lo que poseemos provienen de Él, y más si le aunamos que si somos generosos con Él, Él seguirá siendo generoso con nosotros o con nuestras familias. Proverbios 11, versículo 25 nos dice: el alma generosa será prosperada. Por eso es que cuando nosotros usamos estos medios para hablarles acerca de la ofrenda o del diezmo, en realidad lo único que estamos haciendo es invitarles a confiar en los métodos de parte de Dios, que son de mucha bendición y que traerán grandes cambios en tus finanzas, y tú verás la mano de Dios a tu favor. Así que si hoy tú quieres determinarte en tu corazón a creerle con todo tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie. Y una vez que ya estando ahí de pie, si tú has determinado hoy en creer en estos métodos, en estos principios que pueden cambiar el rumbo de tu vida, yo te voy a invitar que lo puedas hacer en alguna de estas maneras: que tú nos hables al teléfono que aparece aquí en pantalla, o que bajes la aplicación Tithely. Y por último, muy seguramente ahí donde estás tienes un sobre. Puedes tomarlo, lo puedes llenar con una letra muy clara y al final del servicio lo entregas. Así que yo te voy a invitar que ores junto conmigo y que le digas: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy muchas gracias por tu bendición. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias porque cada día tú me enseñas a confiar en ti. Gracias porque cada día me enseñas a ser generoso contigo. Gracias porque sé que tú eres mi proveedor principal. Pero hoy te pido, Padre, que tú me ayudes a que cada día mi fe crezca en ti, para poder ser cada día mejor para tu reino. Hoy te lo pido, Señor, en el poderoso nombre
de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.